Ayer en Venezuela se dieron dos hechos realmente, yo te diría tres. Lo que pasa es que tal vez, como veníamos y estábamos mirando Cuba, tal vez perdimos de vista lo que viene sucediendo en Venezuela. Lo que pasa es que ayer, además, hubo una detención de un diputado opositor, hubo casi un intento de detención, secuestro raro, no se sabe, de Guaidó, y además, yo no sé si 20 o 23 era la información que hablaba de muertos en distintos enfrentamientos en la zona de Caracas. Trota, ¿cómo le va? Darío Misraje, Antonio Laje, buen día. Buenos días, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Bien, por favor, ¿me cuenta cómo se vive hoy en Venezuela? Se vive aterrorizado, lamentablemente. Lo que vimos ayer es solo una muestra de lo que sucede constantemente, de lo que son sometidos no solo los dirigentes, los periodistas, los demócratas venezolanos, sino el pueblo en general. Tal y como lo acabas de decir, digamos, en estos pocos días, en esta semana, lo que ha visto el mundo entero y lo que sobre todo lo que han sufrido los venezolanos tiene que ver con la detención arbitraria y hasta el momento de desaparición de un diputado venezolano, que es Freddy Guevara, con el intento también de detención, como estamos viendo ahora en las pantallas, del presidente Guaidó en su residencia, en donde además vive con su esposa que está embarazada, con su hija, el enfrentamiento entre bandas criminales vinculadas con la guerrilla, vinculadas con el narcotráfico, que entre otras cosas ha dejado decenas de muertos, y todo esto además, que es algo que no nos deja, digamos, de sorprender, porque yo creo que llega un punto que uno no puede evitar todavía sorprendente ante los ojos de una misión que está hoy, de una misión de la Unión Europea que está hoy en Venezuela, tratando de validar condiciones para las elecciones que pretende llevar a cabo. Porque era como que este último tiempo se empezaba a hablar de algún diálogo entre Maduro y la oposición. Por eso sorprende esto que pasó ayer y antes de ayer, estos últimos 2 o 3 días, donde se ve otra vez un avance enorme sobre las libertades. Exactamente, y ahí es donde queremos también enfocarnos y demostrarle al mundo que lo que nosotros venimos diciendo durante muchísimo tiempo, durante muchísimos años, no es un invento de nuestra parte. Nosotros hemos puesto toda la voluntad que existe y la seguimos poniendo. Ayer, segundos antes de que se llevaran al diputado Freddy Guevara, tuvo la valentía, además, de grabar un video. Claro, se filmó él, en el auto. En sus redes sociales, en donde sabía que se lo iban a llevar preso. Un diputado, además, que estuvo años asilados en una embajada y que decidió salir por un supuesto indulto que dio Maduro el año pasado a varios dirigentes políticos, sabiendo a lo que se arriesgaba, y una vez más es la demostración de que no hay voluntad política por parte del régimen. Respecto de esto, digo, de la voluntad política para negociar, digo, esto hay que interpretarlo como que el gobierno de Maduro no está dispuesto bajo ningún concepto a negociar, o que hay sectores dentro del chavismo que están tratando de torpedear este proceso de diálogo y hay otros sectores que sí estarían más dispuestos. La realidad que estamos viendo es lamentablemente lo que está sucediendo en este momento. Hay una misión de la Unión Europea, se está llevando a cabo un proceso por parte de Noruega intentando acercar una posible agenda de negociación. Nosotros hemos ido en muchísimas veces a intentos de diálogo en el 2011, 2012, 2013, 2014, el más reciente en el año 2019, que han fracasado por la única responsabilidad del régimen, que no solo ha hecho que fracasen, que no solo se ha burlado de los venezolanos, sino que además se ha burlado de la comunidad internacional, que ha puesto todos los intentos que existen para... Entonces, ¿cuál es nuestro mensaje? Al final del día, viendo lo que sucede exactamente en Venezuela, cuando muy bien escuchaba antes, decía, por momentos se olvida lo que sucede en Venezuela porque estábamos viendo lo que sucede en Cuba. Lamentablemente, lo que sucede en Venezuela, creo que no hay un día que pase que se olvida, porque son muchísimos hechos los que acontecen. Entonces, vemos ayer como el presidente Alberto Fernández evita condenar la represión en Cuba, y de alguna manera aprovecha nuevamente para abogar por la dictadura venezolana, pidiendo que se elimine un supuesto bloqueo. Y yo creo que aquí es donde tenemos que recordar
que en Venezuela no existe el bloqueo. Hay sanciones concretas contra corruptos y violadores de derechos humanos, y además hay excepciones que permiten el ingreso de medicina. Pero, digamos, no es la situación de Cuba, no es la situación de Cuba con el bloqueo. Sí, igual lo que hay que recordar es que todo esto, total, se vive en una Venezuela que ha sido devastada económicamente, que la han convertido en uno de los países más pobres de toda la región. Sí, mucho antes de cualquier sanción de Estados Unidos. Mucho antes de cualquier sanción, porque esto viene de la época ya de Chávez, ni hablar de Maduro. Y ahora sumar el caso de la pandemia, es decir, la verdad que Venezuela la han arrasado, ¿no? Sí. Exactamente, y la ha arrasado el régimen inicialmente de Chávez, quien tuvo la renta petrolera más importante de la historia durante 10 años y que no invirtió $118 el barril. Llegó a tocar. Exactamente. Y no invirtió un solo centavo en Venezuela y por supuesto hace varios años ya por parte de Maduro, en donde una pandemia, tal como ustedes mencionaban, ni siquiera contamos con agua en los hospitales, que es el elemento básico para paliar no solo cualquier pandemia, sino cualquier enfermedad.